Hola a todos. Buenas tardes y bienvenidos. La verdad es que para mí es siempre lo primero agradeceros que estéis hoy aquí. Yo creo que es uno de los temas que más nos interesan a la colección y que más me interesan a mí personalmente, que es que un evento gire en torno a la inteligencia artificial como una herramienta al servicio artístico. Y todo este evento tiene sentido si lo ponemos desde la mirada de Colección Solo como un proyecto de experimentación. Como sabéis, hemos recorrido todo ese camino de lo que empezó siendo una colección a día de hoy a ser un proyecto que provoca o que quiere crear esa conversación, esos contenidos, esa experimentación. Y un buen ejemplo es este evento, pero no es nuevo nuestro interés por la IA. No estamos aquí al albor del bombardeo que tenemos todos los días con temas de IA. Hace 5 años ya empezamos con un proyecto que a la postre pues, ha sido uno de los pequeños hitos en esos grandes pasos que está dando la inteligencia artificial en el mundo del arte, que fue ese proyecto con Mario Klingemann llamado Memories of Passerby, que como sabéis fue el primer algoritmo subastado en Sotheby's en el 2018. Tras eso, con Mario hemos hecho experimentos de todo tipo. Resaltar, porque muchos estuvisteis de aquí, poner en perspectiva a Boto, que fue el primer experimento donde una IA era la herramienta para proponer una autoría descentralizada y además encima metiendo el blockchain. Ese rol de la IA se ha ido transformando. Este mismo año, no sé si alguno estaría en el evento de julio, invitamos a hacer otro experimento a Mario, que era la IA ya no como creador, sino como crítico de arte. Ese proyecto que alguno de vosotros vais a ver aquí en un pequeño reel que tenemos en el vídeo se llama Aika, donde un perro reconoce el arte y caga una crítica con ChatGPT. Y eso nos ha llevado también, por supuesto, no solo a experimentar con proyectos artísticos, sino también a crear nuestro propio premio. Este año se entregaron, se hizo oficial el ganador. Deciros que se presentaron casi, tengo por aquí apuntado siempre la cifra, 1.442 obras, 607 artistas. Fue increíble para nosotros también el recibimiento que tuvo el primer premio. Que sepáis que este año que viene volveremos con una segunda edición, mucho más ambiciosa, donde vamos a intentar contar con más partners. Y de hecho, pues estamos hablando de la posibilidad de colaborar con Goldsmith, también con Google Culture and Arts, así que habrá una segunda reedición de este premio. Y también este año, y para muchos de vosotros será una primicia, pero también fruto un poco de generar esta conversación, de crear contenidos, pues hemos empezado con un sueño, con otro experimento más que hace mucho tiempo veníamos hablando de él, desde que Colección hiciéramos también temas de formación, temas de contenidos, y hemos creado lo que llamamos el Solo Art Institute, que veo hoy aquí algunos profes que van a formar parte de este curso. Vais a ver aquí un poco la info. Quedan algunas últimas plazas para este curso que empezará el 20 de octubre. Son 24 horas distribuidas entre viernes y sábado. Está toda la información en la web. La web es soloarinstitute.com, pero para la suerte de los que estáis hoy aquí, la persona que está liderando este curso es Ana Olivares, que la tenéis ahí. Levanta la mano, Ana, para que todo el mundo te identifique. Como después de este pase del documental hecho con IA, vamos a tener una conversación, luego va a haber una oportunidad de conversar, tomarnos un vino, continuar la conversación. Si alguien tiene interés en este curso, yo creo que la oportunidad que se tiene es de hablar con Ana o conmigo, con cualquiera de nosotros, si alguno tiene interés en ello. Yo creo que por situarnos un poco en el momento que a nadie se le escapa, que Colección Solo está fascinada por la herramienta de la IA, también es importante poner el contexto de que esa fascinación a veces se convierte en vértigo y se convierte un poco en
esa sensación que muchos de vosotros tenéis de abismo, ¿no? Que también plantea la IA, y eso ha sido uno de los temas que hemos tratado en esta exposición, que todavía podéis ver, estará abierta hasta finales de diciembre en Colección Solo. Los que estáis hoy aquí pues podéis hacerlo al acabar la charla, muchos de vosotros ya la conocéis. Y como sabéis, dentro de esta exposición que se llama Protection No Longer Assure, que evoca ese momento de vértigo que no solo pasa con la IA, también pasa con la guerra, pasa con el cambio climático, con un montón de cosas que nos apelan a sentirnos de repente no protegidos en este mundo actual, donde están pasando cosas de una relevancia, una magnitud nunca vista. Hace mucho tiempo que no se veía algo así. Está Ulises. En la sala 2 vais a descubrir un proyecto. Ulises nace con este sentido de la experimentación y nace simplemente con el interés de abrir la conversación para más artistas, como un colectivo apoyado por Colección Solo, donde participan personas muy importantes para nosotros. Participa David Cantoya, que como sabéis es junto con su mujer Ana Gervás, dueños y fundadores de este proyecto. Veo aquí personas como Javier Fassi, que participan en el proyecto, gente que ha participado como Álvaro Montero. Está totalmente abierto, es un experimento artístico, colaborativo, y uno de esos proyectos que veis aquí en Sala 2 se ha convertido pues un experimento que se hizo este verano y que vamos a pasar a ver como parte de la conversación que vamos a tener después. Resaltar una cosa de este proyecto que me parece importante que lo pongáis en contexto. El documental va a durar 12 minutos, está íntegramente hecho con herramientas de inteligencia artificial y es importante que no hay ninguna intención extraordinaria de profundidad. Insistir en esto, o sea, no es una pieza donde os propongamos que miréis con una sensación de profundidad. La intención es experimental y la intención es simplemente de explorar cuál es el estado actual de las herramientas, qué está pasando. Y para nosotros, para mí en concreto, también la importancia de la incredulidad que nos produce muchas veces que esas imágenes han sido generadas con un prompt. Para el que no esté familiarizado con el término del prompt, simplemente yo definiría el prompt como una instrucción, como un texto que le das a una herramienta de IA para que ejecute o que haga lo que le estás pidiendo. Pensar que esto que os vamos a enseñar hoy aquí han sido generados entre 3.000 y 4.000 prompts, y que esa idea original que había narrativa de crear una historia, la pieza se llama La Guerra de los Mundos, que vais a ver, es muy importante que entendáis que hay una metanarración que es fruto de que, aunque intentas dar comandos a una IA para que a través de texto ejecute lo que tú quieres que te haga, esa sensación que hablaba antes contigo de aparente control que no existe, ¿no? Es una ilusión de control porque muchas veces la IA te está dando resultados que no son los que esperabas y estás teniendo que modificar el camino narrativo que tú estabas construyendo para llevarlo hacia pequeñas cosas que la IA está variando o está cambiando. Seguramente esto con el paso de las semanas, de los meses, a la velocidad que va todo cambiará, pero es importante que entendáis esa iteración constante dominando algo que muchas veces ahora mismo pues te lleva a caminos que no son exactamente esa narración inicial, son esa metanarración. Y al acabar este pase, que exactamente el documental dura 14 minutos con 4 segundos, se abrirá una conversación que no versará sobre el corto, sino que hemos invitado a 3 invitados muy especiales para abrir el tema del momento actual de la IA, profundizar un poco, también lo abriremos a preguntas, con lo que este evento está dividido en ese primer momento para ver un pase de este documental de Ulises dentro de este concepto experimental de la Expo que forma parte y del proyecto Solo, y luego daremos paso a una conversación donde podremos profundizar un poco más qué momento vivimos de la IA en el mundo de las artes visuales. Si os parece, equipo, vamos con el docu y pasamos a la siguiente fase. Muchas gracias y bienvenidos.
yourselves for an unprecedented broadcast of extraordinary events. Tonight we unveil a tale so astonishing, so terrifying, that it may shatter the very foundations of your reality. As the clock strikes midnight, a foreboding silence envelops the world. Unsettling lights dance across the darkened skies. Panic and confusion grip the hearts of humanity as the unexpected visitors descend, not from across vast oceans, but from the deepest corners of the cosmos. Monstrous metal cylinders, vast beyond comprehension, make their sinister entry from above. Unimaginable machines of destruction, designed with merciless precision. Amidst the chaos, a lone observer emerges to narrate the horrors that unfold. Intertwining with the suffocating plumes of smoke that painted the sky a sickly shade of gray. The acrid stench of charred remains hung heavily in the air, their fractured skeletons reaching for a salvation that would never come. Jagged remnants of buildings, once proud and towering, now lay sprawled like wounded giants. A macabre symphony of devastation that seemed to defy the very essence of life. United as allies against the unknown, placing our faith in each other and in the divine guidance of God. We must prepare ourselves for the challenges ahead, for in the face of uncertainty, our strength, camaraderie, and the grace of God shall be our guiding light. Let us forge an unbreakable bond, rooted in our shared values, and bolstered by our trust in a higher purpose. As we get ready for war, thinking about raising arms against our citizens or allies realize the futility of attrition against a disciplined, professional, and lethal force built to withstand anything you can dream of throwing at us. And we stand ready to defend it, to protect it. So help us God. May God bless this beautiful army.
darkest hour. The alien invaders appear to be an unstoppable force. However, as the observer delves deeper into the heart of the invasion, they discover a chink in the armor, a weakness in the seemingly omnipotent foe. It is a realization that may hold the key to humanity's survival. In a desperate race against time, the observer races to share this critical revelation with the world. They broadcast their findings far and wide, using every ounce of strength to disseminate the information that could alter the course of history. As the clock ticks down to humanity's final stand, the world watches, united in both fear and hope. Amidst the uncertainty, a rallying cry reverberates across continents, a testament to the unyielding spirit of a species fighting not only for its survival, but for its very identity. Humanity's indomitable will, combined with the knowledge gained from nature's own technology, might just tip the scales in our favor. The stage is set, and the world braces for an epic battle that will determine the fate of not only our planet, but the entire universe. La conversación, que luego abriremos también al público, yo creo que Frederick, que es el único que se tiene que ir a una hora concreta, nos van a avisar para si... Yo tengo tendencia a emocionarme y a enrollarme, pero la conversación es vuestra, así que no hay fallo. Empezamos con Rachel. Rachel... ¿Sí? Rachel entiende español, pero para hablar va a hablar en inglés, así que vamos a mezclar inglés y español. Entendemos que la audiencia habla inglés. Cuando aparece, yo creo que es importante, como hemos contado al principio, tener un poco de perspectiva en el caso de la colección, y me gustaría saber en tu experiencia cuando aparece la IA, ¿cuándo aparece la IA en tu departamento de la Universidad de Goldsmith? Y cómo desde Goldsmith y desde tu puesto os relacionáis con la inteligencia artificial. Si puedes contarnos un poco, como breve intro inicial a los tres.
So for Goldsmiths, artificial intelligence is a very key research area. And within my department, which is the computing department, we always look at AI from a very critical, creative perspective. Our main research around artificial intelligence centers around music technology. So how you can use artificial intelligence as a collaborative tool to disrupt conventions around creative outputs. So this has been the case for many, many years within Goldsmiths, and particularly within the computing department in which I'm located. My own research is around this idea of how artificial intelligence can contribute to a distributed idea of authorship. So how, you know, we can move away from the grand narrative of filmmaking and look at a different fragmented way of storytelling. Wow. Yeah. Como primer paso, yo creo que, no sé si Chino, si nos puedes explicar tú también a este primer nivel de conversación cuándo arranca tu relación con la IA y en qué términos la usas como cineasta y como artista. Descubrí DALL-E, DALL-E 2 como el verano, a principios del verano pasado, y me voló la cabeza. Y luego apareció Midjourney en mi vida y en la vida de mucha gente, que ya podías hacer unas imágenes que ya no eran... DALL-E era la primera, o las primeras versiones eran muy abstractas, y Midjourney ya te daba unas imágenes que eran muy, muy reales. Algunas parecían casi realidad y luego otras también podías hacer cosas muy cinematográficas, y de repente me di cuenta que algunas de las... Yo llevo 20 o 20 y pico años haciendo imágenes y por suerte o por desgracia necesito mucha gente para hacer las cosas que hago, no las hago solo. Necesito equipos a veces muy grandes. Y de repente desde mi salón o desde mi mesa de trabajo hice algunas de las imágenes más potentes que he hecho en mi vida en poco tiempo y yo solo y sin coste. Y pues tuvo un impacto muy grande en mi proceso un poco creativo del que todavía me estoy reponiendo. Y me abrió algo en la cabeza. Me recordó a cosas que he oído de gente en los 60, de los viajes psicodélicos y lo que supuso el cambio de percepción de la gente al tomar estas drogas. Y creo que hay algo en la IA que me di cuenta de cosas que no sabía sobre el proceso artístico. ¿Lo utiliza como droga? Toma nota. No. Y desde entonces pues ha cambiado. Para empezar, no hay ningún proyecto que empiece que no haya algún momento en el que use la inteligencia artificial, ya sea como para bocetar, como para comunicarme con los equipos con los que trabajo. Ahora de hecho estoy haciendo con colección sobre una serie de videoinstalaciones, y gran parte del proceso ha partido de imágenes que hemos creado en inteligencia artificial, que luego las estamos haciendo en físico. Pero sí que me he dado cuenta que ya a partir de ahora no hay ningún proyecto en el que no vaya a utilizar la inteligencia artificial de alguna manera u otra, ahora más que nada para bocetar, y creo que en breve voy a empezar a hacer cosas, sobre todo imagen en movimiento, exclusivamente en inteligencia artificial. Wow. Pues, Frederick, toca conocer tu relación con la IA cuando... Pues va a ser muy diferente de la de las dos anteriores, cosa que añade diversidad. Mi interés por la inteligencia artificial, que yo denomino generativa, que es siempre el añadido que pongo, ¿no? Que creo que es la parte más interesante, porque si no nos metemos mucho en debates respecto a lo que significa una inteligencia artificial y para diferenciarla de lo que hacen otras inteligencias artificiales. Llega por tres frentes diferentes. Hace unos 3 años, a través de primeros contenidos que veo en mis clases de redes sociales y la utilización de redes neuronales para hacer deepfakes, que es como la primera gran entrada
de la inteligencia artificial generativa en el campo de la creación audiovisual, ¿no? Con Real Tom Cruise, ¿no? En el que cualquier persona podía convertirse en Tom Cruise y simular que lo es. Aún recomiendo mucho los vídeos de Real Tom Cruise porque la verdad es que son fantásticos. Por otro lado, empiezo a ser tutor de trabajos de final de máster de inteligencia artificial generativa. Me llega un poco por sorpresa, ¿no? Y me llega de la mano de Ana Giral, que junto con su compañero Jorge Caballero tienen una de las primeras empresas a nivel catalán, a nivel español, de inteligencia artificial generativa, y curiosamente habían trabajado juntos con Cristóbal Valenzuela, que es el CEO de Runway. Que por cierto es la herramienta con la que se ha hecho el corto que habéis. O sea que aquí hay una cuestión de intimidad totalmente fortuita, ¿no? Pero que coincidimos con Ana, Jorge y posteriormente con Cristóbal. Y Cristóbal creo que es uno de los grandes, quien mejor representa o personifica lo que significa hoy en día la inteligencia artificial generativa. Y por aburrimiento académico decido abandonar hace 2 años toda mi investigación precedente en redes sociales y me paso a la inteligencia artificial generativa sin saber que el verano de 2022 sería como una primera explosión, como ha contado ya Chino, y diciembre sería una segunda gran eclosión, ¿no? Y presento una defensa de una posición en una universidad pública, cosa que siempre se piensa que es algo que anodino, ¿no? Y que no es un desafío, y presento una nueva investigación sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa en los individuos, muy relacionado con todo lo que estamos viendo y hablando aquí. O sea que 3 frentes diferentes. No usaste ChatGPT para la defensa, ¿no? No. De hecho, no uso ChatGPT para casi nada. Una herramienta que me seduce muy poco. Muy poco. Pues muy yo poco. Así como la imagen me seduce porque veo esta ficción de creación, ¿no? El texto, hablo mucho del textocentrismo de nuestra sociedad y de que este vacío que tú hablas, ¿no? Que yo al revés, para mí la inteligencia artificial es una liberación, no es un vacío, es liberarme de algo y empezar a trabajar a partir de unas nuevas bases, ¿no? Donde existen modelos, herramientas, etcétera, etcétera. No hay un vacío real, ¿no? En todo esto, pero el textocentrismo de nuestra sociedad me aburre, ¿no? En cierto sentido, y esto me lleva a renunciar al uso de ChatGPT como una herramienta cotidiana, ¿eh? No me gusta ChatGPT en mi cotidianidad. Pues yo creo que como primera ronda ha sido perfecta para situarnos cada uno cuál es vuestra relación con la IA y de cuándo tenéis. Y en esta segunda ronda que vamos a abrir al público, me gustaría reflexionar un poco más sobre los retos a los que os enfrentáis cuando relacionáis con la IA. Y en el caso de Rachel, tuvimos una call hace poco para otras cosas y recuerdo que hablábamos de la importancia de la narrativa, ¿no? Veníamos, nosotros cuando hicimos el premio, la inmensa mayoría de la gente presentó still frames, imágenes fijas, y nos produjo una saturación de que todo nos parecía al cabo de un tiempo todo igual, ¿no? Era como plano. Y compartimos esa conversación y tú me hacías referencia de que el gran reto que venía para la inteligencia artificial generativa era cómo podía ser una herramienta para la narración y también a la imagen en movimiento, ¿no? Y no sé, me gustaría invitarte también a compartir cuál es tu visión o si consideras que ese es el reto ahora o qué retos, totalmente abierto para que tú compartas en los que ves que estás trabajando, que tienes interés o que tú ves en tu manera de acercarte a la inteligencia artificial. So just if I understood correctly, you were referring to different routes to... No, I just give you the feel free to choose whatever the challenge you think is the most one. Yeah, sorry, I misunderstood that one. Apologies. Yeah, so I think when we're looking at any kind of time-based media or moving image, there is an expectation to make sense from a narrative perspective.
to have some kind of logic, even if it is abstracted to the extent where it becomes something almost surreal. There is this drive in human perception to try and make sense of something. Whereas with the AI, I think with this film particularly, you become, as the viewer, kind of, I guess, desensitized to this drive towards making sense, and you start to embrace the new narrative kind of patterns and cadences that start to emerge, and you start to make your own kind of narrative interventions. And I think you start to mimic, in a way, behaviorally, the kind of AI gesture of, you know, being in a kind of combative narrative situation, of making, you know, it's no longer a binary. You're not being, you know, sort of like led by a narrative and making sense of that narrative on your own terms. You're actually looking at those liminal spaces in between and embracing the fact that sometimes the sense comes from the nonsense, which I find really interesting. Yeah, totally agree. Chino, yo no sé si ya has avanzado un poco antes, pero yo que te conozco más y sé, por ejemplo, con el proyecto Dimona, que se presentó aquí hace 2 años ya, había una segunda parte de todo tu proyecto que has incorporado ya en tu parte de tu mundo. Si puedes contar un poco eso, como en un caso concreto como el de Dimona, forma parte del relato de cómo construyes tu proyecto a nivel narrativo también el uso de la inteligencia artificial generativa. Pues sí, Dimona es un proyecto artístico que estamos haciendo, que estoy haciendo con la colección Solo, en el que técnicamente implica lo mismo que hacer una película en términos de equipos y material técnico. De hecho, pues normalmente empleo un equipo de cine, cámaras, luces, directores de fotografía, gente que hace los vestuarios, sets, etcétera, y postproducción. Y la primera parte que hicimos en Dimona fue antes de descubrir la inteligencia artificial, fue antes de el verano del 22, como dice Federic, que yo creo que va a pasar a la historia. De hecho, igual que la creación de la fotografía, pues será ese verano del 22 donde... Y después de hacer la primera parte de Dimona, donde tuvimos que construir sets, ir a sitios, rodar cosas complicadas, construir objetos... de repente, cuando esto entró en mi vida y empecé a hacer imágenes estilo Dimona en inteligencia artificial. De hecho, empecé a poner imágenes que había hecho en la primera parte de Dimona en inteligencia artificial y hacer variaciones de ellas, a meter artistas que me habían inspirado para hacer Dimona y conceptos, ya no solo artistas, sino conceptos que metía por escrito. Me empezó en la inteligencia artificial a devolver imágenes que reconocí que eran totalmente mi estilo y además que eran absolutamente Dimona, y de hecho lo que expandió mucho más mi idea de Dimona, la llevó mucho más allá. Me di cuenta que tenía una especie de colaborador, consultor artístico y creativo que mis ideas me las expandía y me ofrecía muchas más versiones y variaciones sobre mis ideas, y aparte cosas en las que ni siquiera había pensado. Y en esto hicimos un poco la labor opuesta de lo que se hace, de lo que se está haciendo ahora, que es utilizando imágenes, muchas ideas de imágenes de inteligencia artificial las construimos físicamente. De hecho, muchos de los vestuarios de las nuevas videoinstalaciones que estamos haciendo de Dimona parten de vestuarios que aparecieron en inteligencia artificial. Yo metiéndole imágenes y prompts, me dieron vestuarios que los hemos copiado, algunos tal cual, y los hemos hecho físicamente. Y sí que expandió la idea de Dimona mucho más, y no solo eso, me di cuenta que de hecho todo el proyecto de Dimona partía de un mundo generado por inteligencia artificial. Y de hecho lo que quiero hacer con Dimona es un mundo en un futuro muy lejano en el que la inteligencia artificial decide recrear el mundo de los humanos y le sale eso.
que es otra cosa que yo he visto con la inteligencia artificial, que hablábamos antes, que la inteligencia artificial lo que descubre son nuevos arquetipos en la creación artística. Nosotros tenemos una serie de arquetipos, los seres humanos, con los que estamos acostumbrados, pero la inteligencia artificial, metiéndose entre estos miles o millones de imágenes, encuentra patrones y estilos similares que categoriza de una manera diferente a la que nosotros categorizamos las imágenes. Y entonces, cuando tú le metes una imagen, yo por ejemplo le metía imágenes que ya había hecho, me generaba imágenes parecidas respecto a otros patrones que encontraba en esos bancos gigantescos de imágenes con los que se mueve la inteligencia artificial. Y lo que genera son unos nuevos arquetipos, unos nuevos... como aquí, por ejemplo, claramente en este corto, pues lo que se buscaba era un estilo que tenía que ver con el principio del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, con una Europa devastada, con ciertas cosas totalitarias. E incluso en el texto, como habéis visto, no son palabras, sino que es un lenguaje un poco como alienígena. Y la máquina lo que encuentra es unos nuevos arquetipos que yo creo que es... a mí es de las partes que más me sorprendieron que yo desconocía. Y para irme un poco en una tangente, creo que hay un momento que también creo que es histórico, que apareció unas imágenes que era como Tron hecho por Jodorowsky. De repente aparecieron unas imágenes, yo creo que fue noviembre del 22 o octubre, noviembre, otoño del 22, aparecieron unas imágenes que era una especie de Tron hecho por Jodorowsky o Jodorowsky hecho Tron, que fueron de las imágenes de ciencia ficción más potentes que hasta entonces habían aparecido en décadas. Y todo el mundo se quedó alucinado y a partir de ahí, casi semanalmente, ya empezaron a aparecer todo tipo de cosas. Y lo que hizo la máquina fue encontrar unos patrones que tenían que ver con la película de Tron, que tenían que ver con las películas de Jodorowsky, que tenían que ver con cierto simbolismo. Y eso, volviendo un poco al proyecto Idimón, es un poco lo que encontré yo también en mi proyecto, que cuando le empecé a meter imágenes, referencias, mi propio trabajo, mis propios conceptos, me empezó a devolver como una serie de símbolos en los que yo no había pensado y que encajaban totalmente en el proyecto Idimona, que hemos acabado incorporando. Y que yo creo que una de las muchísimas cosas que abre la inteligencia artificial es a la creación de nuevos símbolos, de nuevos arquetipos, de nuevos estilos que hasta ahora que estaban con nosotros, pero un poco como pues, la cosa en los arquetipos junguianos, y pues es como si fuese una especie de nuevo Jung, por decirlo de alguna manera. Yo creo que profundizando en eso, no sé si te apetece, Frederick, pero brevemente antes que hemos podido conversar, yo creo que hay algo que no sé si toda la audiencia sabe o la gente que está menos familiarizada con este mundo de la inteligencia artificial, que es la oportunidad que brinda no solo utilizando las herramientas que hay, que tú llamas centralizadas, sino de cómo empieza a descubrir Chino el uso de su propio dataset, el uso de sus propias imágenes, referencias, lo que se viene a llamar propios modelos creados por uno mismo, como oportunidad también para que mucha gente creo que es que se pierde a veces, que parece que hay que seguir como esas herramientas que ya plantean, ¿no?, unas limitaciones en cuanto al dataset cuando han sido construidas, esos arquetipos del que llama. Yo no sé si quieres comentar o explicar. Sí, yo creo que voy a un poco a poner en relación mi opinión con lo que han dicho Rachel y Chino, ¿no? Porque lo que Rachel ponía sobre la mesa, ¿no?, esta autoría fragmentada, tiene mucho que ver con la descentralización de los sistemas de creación con inteligencia artificial. Creo que es algo que nos merecemos, ¿no?, porque ya hemos fracasado anteriormente con redes sociales o con buscadores en Internet y no podemos repetir el mismo error de dejar en manos de un número muy limitado de empresas
la capacidad para generar contenido, ¿no? Creo que sería un flaco error y aquí se articularán a través de artistas o a través de otros colectivos ideas, soluciones, propuestas que lo que van a hacer es poner un poco freno a esta lógica, diríamos, de la industria. Y yo creo que ahora mismo la tecnología nos lo permite. Por otro lado, en relación con lo que decías tú de modelo, yo voy a hacer una diferencia un poco entre lo que decía Chino y lo que decía Rachel, ¿no? Chino se refiere mucho a la estética cinematográfica, ¿sí? Y al placer estético y al autor como un creador de una estética determinada, ¿no? Que es una de las partes de la producción cinematográfica, obviamente, ¿no? Y aquí los modelos propios, generados con imágenes propias, con una idea propia, hacen una diferencia respecto a la relativa uniformización de la que todos más o menos hablamos, que nos presenta Midjourney o DALL-E o otras soluciones que están en el mercado, que ya tienden a una uniformización por tensiones del propio mercado, y que son obvias, ¿no? Van a audiencias muy grandes y por lo tanto obedecen a lógicas, diríamos, masivas. Y que están capadas, ¿no? En muchos casos también. Están capadas, claro. Por eso yo siempre soy un defensor de coger Stable Diffusion o cualquier interfaz que te permita editar un pequeño archivo de texto, le sacas el filtro y puedes crear cosas horrorosas que ya os digo yo que no valen la pena la mayoría de ellas, pero como mínimo te quitan, ¿no?, de ser esclavo de una visión. Claro. Aquí ya hay una cuestión de moderación interna que veremos en el futuro, del cual prefiero no alargarme, porque si no, como soy el primero en irme, no me va a dar tiempo de nada. La cuestión de Rachel, la más importante para mí, ¿no?, que había la pregunta aquí, que ya no aparecerá. Cuando nosotros creamos el RAIN con la idea de Research, Artificial Intelligence and Narrative, porque soy de mi concurso, ¿no?, soy yo el que se dirige a la gente de cine y le dice, aquí hay un desafío, el desafío narrativo, ¿sí? Creo que es uno de los más importantes, ¿no? Cómo contamos historias. Podemos ver programas narrativos clásicos, hemos visto un programa narrativo clásico, pero también podemos experimentar sobre el programa narrativo, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar cómo será esta creación de la inteligencia artificial generativa. Yo no tengo bola de vidrio, pero sí alguna idea de hacia dónde puede ir, ¿no? Porque ves qué es lo que está sucediendo con la creación con inteligencia artificial, ¿no? Y una de las cuestiones que me fascina es la self-narration, una narración hecha para uno mismo y por uno mismo, ¿no? Cosa que nos sitúa en un esquema inédito. Inédito, totalmente. Absolutamente inédito, ¿no? A mí no me gusta la self-narration textual porque me gusta escribir, ¿no? Pero me seduce la self-narration audiovisual porque no soy capaz de hacerla y porque es capaz de expresar algo que puede formar parte de mi interior, ¿no? Cuando tú te sitúas en un plano ya de self-narration, la estructura narrativa puede ser algo hasta ahora impensable, porque tú creas para ti mismo con una lógica que ya no atiende a la expectativa del otro, sino que tiende a la propia expectativa, ¿no? Cosa que, de nuevo, repito, nos sitúa en un plano diferente. Para poner en común, para mí lo importante y lo que veo aquí son las estructuras narrativas que se van a crear, ¿no? Es muy importante pensar en términos estructurales, ¿no? 100 años después de que Propp nos descubriera por primera vez, ¿no?, que los cuentos fantásticos se podían dividir en 39 funciones. Ahora vemos que los nuevos creadores serán creadores de nuevas estructuras narrativas que finalmente tendrán una expresión estética dictada por determinadas decisiones en la interacción que tenemos con la inteligencia artificial, ¿eh? No sé si me he liado mucho, ¿eh? Pero me pareció súper interesante. Yo no sé si sobre esto alguno de vosotros quiere añadir algo o comentar algo sobre el tema de la narrativa. Me parece que es uno de los grandes temas ahora, sí, y que compartimos todos. Yo creo que el verdadero interés de todo esto para nosotros es ese, es el de explorar y el de experimentar con la narrativa.
¿Quieres comentar algo? Do you want to add something to what he said? I think he summed up very, very clearly the kind of, triangle of discourse that we're creating here, and narrative then feeds into all of this. And it goes beyond the kind of tropes of aesthetic patterning, that we're kind of also touching on. And does it actually matter if we recognize something as belonging to a particular aesthetic style? That kind of disarms us or makes us feel uncertain when the narrative starts to unfold in a particular way. So there are different sort of tensions that start to come out here. Yeah. Chino, ¿quieres añadir algo? Bueno, dos cosas que tienen que ver con... lo primero que ha dicho Rachel de nuevas estructuras narrativas, que también ahora... También lo ha comentado Frederick sobre eso y sobre las 39 arquetipos o fórmulas de prop. Cómo con esto ahora mismo ya nos liberamos absolutamente. Yo, aparte de artista, me dedico al cine. El cine ya parte de una autocensura salvaje del propio creador. Tú ya empiezas a escribir un guión autocensurándote. ¿Por qué? Porque necesitas un montón de dinero. Y ya sabes que como no te rijas a ciertas fórmulas, no te lo van a dar. Entonces, esto ya no necesitas esa cantidad de dinero tan grande. De hecho, puedes hacerlo prácticamente con nada. Y entonces ya puedes empezar a experimentar. El cine es un mundo... La imagen en movimiento en general es un medio ultra conservador. Y es muy conservador simplemente porque es muy caro. Cuando eso deja de ser muy caro... deja de ser conservador y no es caro si haces un vídeo con tus amigos con un iPhone, pero si quieres hacer unas naves espaciales necesitas un presupuesto gigante, ahora no. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente ahora narrativamente nos vamos a liberar absolutamente y entonces ya de repente ahora entramos en un nuevo mundo donde ya no dictan los productores, los ejecutivos, las plataformas, ya no dicta nadie lo que tiene que ser una narrativa y lo que es una historia bien contada. Y además entramos en un mundo nuevo que es el que podemos hacer cosas para el disfrute propio, ni siquiera ya para una audiencia. Y creo, que entramos en un territorio desconocido, excitante y que nada va a ser lo mismo de aquí a 5 años, seguro, sí. Recogiendo cosas que habéis comentado y también compartiendo esa excitación, también cuando hablamos de la parte más oscura que mucha gente también se plantea y que me gustaría conocer vuestra opinión. Tú, Frederick, has nombrado ya uno de los temas, como es el miedo que hay de que grandes corporaciones acaben haciéndose el control de estas nuevas herramientas y volvamos otra vez a ser una oportunidad perdida. Hablamos de temas en la apropiación intelectual y hablamos de miedos que son propios de humanos, ¿no? Que cualquier cosa que viene nueva parece que nos pone en peligro, ¿no? Y de hecho, recientemente ha habido una huelga, ¿no? en Estados Unidos de guionistas porque sienten una amenaza, ¿no? Hay una parte que todo el rato se está viendo con miedo, como amenaza, como oportunidad. Yo no sé si podemos hacer una ronda de los tres de cuál es nuestra posición ante estas voces más críticas, que también son necesarias y que plantean dudas sobre algunas de las cosas que en torno a la inteligencia artificial puedan pasar. No sé si quieres empezar tú, Rachel, to give you vision about this also other side, this dark side about artificial intelligence and the fears of the... And the alienation yes, that you were talking about. And the end of the world. If you can explain us the end of the world. As we know the it. underworld. And we feel fine. Yeah, we're fine with that. Yeah, I'm so happy. I mean, surely human nature gravitates towards the dark side. This is why I think that there is a kind of magnetic pull at the moment towards the aesthetics of the kind of mechanisms of the kind of artificial intelligence infrastructure and apparatus, because it does tap into the uncanny valley and push it to the extreme.
And I think as you know, human nature gravitates towards that. There is a magnetic pull, something that looks like and reaches that point of, you know, familiarity, but then turns into something that is so alien and so detached from our lived reality that it becomes something that we other. So you were talking about othering and looking at the way in which othering becomes almost a mechanism for creativity. I think that, you know, the alienation and the dark side actually feeds into the creative spirit, and that's why I think at the moment the aesthetics being produced through the more sort of commercial, off-the-shelf kind of AI tools is something that people really gravitate towards. And there is a stylistic trend, and there's a trend for a reason. You know, that reason is that we are most definitely drawn towards this alienation. Yeah. Well, we're in the city of the most, you know, profoundly kind of alienating artists. Yeah, right. Sí, So yeah, very interesting. Vamos bien de tiempo. Yo creo que alguien del equipo nos va a avisar cuando te quede poco tiempo, pero si quieres ir siguiendo con este orden, Chino, Frederick. Sí, yo creo, o sea, sí que hay algo. Tuve una época, tuve unos meses que pasé mucho tiempo haciendo imágenes en inteligencia artificial, luego de repente empezó todo el debate ético, me entró miedo, vi que amigos míos empezaban a lanzar cosas en redes sociales con un signo de prohibido y ponía inteligencia artificial. Gente que empezó, un chico de vestuario con el que trabajaba, de repente vio las imágenes que yo hacía en mi journey y empezó a preguntarme si era necesario o no. Y bueno, y me salí un poco y ahora he vuelto, o voy a volver. Pero sí que hay algo, lo único que veo es el proceso. Hay una parte de la creación artística que es el proceso. Y el proceso pues es una de las partes más bonitas de la creación artística. Y que el proceso hasta ahora o por ahora con la inteligencia artificial no es tan mágico. Porque es un proceso un poco de meter unas imágenes o meter unas palabras, esperar y ver lo que te sale. A diferencia de estar en un rodaje haciendo una película con una cámara, con un actor, o pintando un cuadro, o haciendo una fotografía, o componiendo con componiendo música o como dice Frederick, escribiendo es el proceso de escribir, pues es un proceso muy grato y muy satisfactorio para los que les gusta o nos gusta escribir, y de repente si ahora ya dejamos de hacerlo, pues es una pena. Yo por eso, a mí ChatGPT también comparto con Frederick, no me interesa nada porque lo que me ha devuelto no me interesa nada. Sí que las imágenes que me ha dado la máquina sí que me han gustado. Y claro, lo que se pierde ahora es por ahora es el proceso, y lo que estaría muy bien es conseguir que el proceso sea también una cosa mágica con esto. Ahora mismo dependes de 2-3 corporaciones que tienen unas páginas web y tienes que hacer todo a partir de esas páginas web tu creación artística. Y bueno, creo que por ahora es la parte que estaría bien investigar y conseguir también hacer que ese proceso también sea tan excitante como ha sido hasta ahora. No puedo hablar porque... No sí, puedes. Ahora sí lo tengo, ¿eh? No. Sí. No, lo tienes atrás. Sí te escuchaba, no sé cómo. Voy hablando, mientras tanto, porque si no, como tengo que ir, pues... para responder la pregunta que hacías, Óscar, creo que hay muchos tipos de miedo y muchos discursos del miedo, ¿no? Lo preocupante es la gran cantidad de discursos de miedo que hay en una sociedad como la nuestra, ¿no? Parece que vivir más allá de este discurso del miedo sea prácticamente imposible, ¿no? Ya sea por la escasez de agua, ¿no? Por las temperaturas que me he encontrado hoy entre Atocha y Solo, que era como algo, bueno, somos 4 de octubre, perdón, parecía 4 de agosto, ¿no? O 4 de julio para ser más
exactos. Hay un miedo del apocalipsis creado por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es una creación artificial de los propios interesados en el mercado, ¿eh? No voy a hablar mucho de él, pero como narrativa, bueno, entiendo qué persigue, ¿no? Pero no me la creo, no me abonaré a esta narrativa, ¿no? Hay una narrativa de la pérdida de puestos de trabajo y esta es preocupante porque es un sector en transformación, ¿no? Estamos hablando de ya no vamos a necesitar lo que sea, dobladores, ya no vamos a necesitar gente para location, para lo que sea, ¿no? Y aquí hay que afrontar una reindustrialización o una cuestión que será fundamental para el sector, ¿no? Cuando alguien ve beneficios que son obvios, no me lo voy a poner bien, pero me oís, ¿no? Sí, se oye. Cuando alguien ve beneficios, no es como Neil Postman cuando hablaba de las cosas que debemos saber del cambio tecnológico, ¿no? Alguien se beneficia, alguien sale perjudicado, ¿vale? Entonces este miedo es muy comprensible dentro del mundo de la industria, incluso dentro del mundo del arte, ¿no? Donde estamos ahora, ¿no? Hay tensiones, hay vacíos, ¿no? O hay precipicios. Bueno, yo creo que esto debemos trabajarlo y la reconversión industrial del sector, de un sector que ya lleva muchos años en un proceso de reconversión, ¿no? Pues si no, preguntad a los periodistas qué les empezó a pasar hace 20 años, ¿no? Y por qué los jóvenes de hoy ya no aspiran a ser periodista, ¿no? Pues vamos a ver cosas muy parecidas y este miedo a mí me parece fundado, ¿eh? Así como hay otros miedos que me parecen mucho más artificiales, ¿no? Este sí que me genera una cierta inquietud por empatía, ¿no? Porque cuando Chino hablaba del no to AI, yo hice una investigación en Twitter analizando 4 o 5 millones de tweets, que era como el enlace entre mi vieja investigación y mi nueva investigación, ¿no? Y encontrabas gente que se había formado durante años, incluso durante décadas, para ser ilustradores, para ser diseñadores gráficos, para ser artistas gráficos, y que de un día para otro surgía una competencia, ¿no? En forma de máquina que llegaba a ser superior, ¿no? En algunos sentidos a esas personas que habían dedicado todo su esfuerzo vital y todo su dinero, seguramente, y sacrificio familiar para llegar a ser artistas o ilustradores o lo que sea, ¿no? Creo que aquí hay que ser sensible a un proceso que va a ser muy duro para mucha gente y muy costoso, que va a tener que reinventarse, como hicieron los arquitectos, ¿no? En 2007-2008, y ahora vemos arquitectos que se dedican a la inteligencia artificial generativa. Pero eso no quiere decir que no sea un proceso que nos genere dudas y temores, obviamente. Sí, yo añadiría eso, que también el mundo del arte ya ha pasado antes. Yo creo que hay una comparación que todo el mundo entenderá fácil, que es la fotografía, cuando a principios del siglo XX hay muchos retratistas. El creador del daguerrotipo, Daguerre, era retratista. Y la gente que se dedicaba al retrato tuvo que cambiar de profesión porque ya la gente no quería pagar esos costes que querían hacer un retrato asistiendo a una fotografía. Y los primeros fotógrafos que mejor adaptaron a eso eran gente que estaba pintando y que cambió la manera de entender lo que tenían que pintar y dejaron de hacer esos retratos, no todos, pero muchos de ellos tuvieron una transformación en algo que supuso un game changer de todo. Aprovechando que te queda poco tiempo a ti y por dar la oportunidad que estemos todos y estando también Frederick. ¿Cuánto tiempo le queda a Frederick? ¿5 minutos? No, más. 10 minutos. 15. Vale. ¿No? Pues hacemos una primera ronda. Yo tengo algunas preguntas para el final, pero me gustaría en este momento abrir la conversación. ¿Hay alguna pregunta allí con la mano levantada? No sé si podemos acercar un micrófono, hay varias, pero ha sido la más rápida allí al fondo. No tenemos micrófono de mano, pero tú me la dices y yo le digo en voz alta aquí. Sí, pero yo te la repito. Con un impacto transformador, entonces
bueno, el ser humano tiene miedo a lo desconocido, como muy bien decía la frase de inicio de este corto documento. Pero bueno, yo creo que después de haber visto una obra como esta, queda claro que la inteligencia artificial es una herramienta y si no, que pensemos quienes de aquí se sienten capaces de hacer algo parecido a lo que acabamos de ver, igual que cuando alguien contempla un óleo y se siente capaz de hacer ese óleo, pues posiblemente no, o sea, es una herramienta que se utiliza intencionalmente al servicio, pues de la, en este caso, de la creatividad de un autor que la ha empleado pues entre 3.000 y 4.000 prompts para conseguir lo que quería, ¿no? O sea, creo que es un punto interesante este porque marca la diferencia entre lo que debería ser un miedo y lo que no. O sea, lo que deberíamos entender que estamos en un proceso de transformación y es una herramienta puesta a nuestro servicio. Y ahora, después de este comentario, que esto no era la pregunta. Una pregunta para Rachel cuando hablaba del uso de la inteligencia artificial con fines colaborativos como para fragmentar la autoría. ¿A qué se refiere si nos puedes explicar un poco más a qué te refieres ahí? Si es el uso de la inteligencia artificial para completar gaps en un proceso creativo, por ejemplo, que a lo mejor es los usos que le está haciendo Chino como para incluso autoinspirarse, o hablar de otro tipo de creación artística en términos puramente de colaboración. ¿Entiendes la...? Maybe a little bit of both. Okay, you understand the kind of. So this so picking up on the idea of fragmented authorship, and is it a mechanical function or affordance, or is it more about the conceptual idea of having a distributed authorship as the output? So I think a little bit of both. So the functionality of the actual technology itself affords this propagation or this kind of seeding of multiple narratives through the prompt and response feedback loop and the kind of learning didactic kind of mechanism that evolves through that. And then the output itself becomes fragmented, as we've seen maybe in this example, but there are others that perhaps relate to that concept more, about having a distributed kind of narrative as part of the output. So I would say there's a tension between the two. I think when we talk about, at the moment with AI, I think we can't kind of divorce the technology from the kind of concept completely. One feeds into the other, and there is a kind of almost a kind of codependence relationship between the two. And I think over time, specifically now that things are becoming more, arguably democratized as far as the tools of production are concerned, then we'll see more of this kind of tension of accepting the fragmented narrative as both, a function of the technology, but also of the kind of wider cultural production. I hope that's kind of think so. Answered. You answered. I think I understood the question more or less. No, you understand perfect. Okay. Había una pregunta por aquí. Sí, una reflexión, una pregunta. La reflexión así que me hace hacerme una pregunta, lo que decía Frederick sobre el tema de que hay mucha gente que se ha estado preparando, ¿no? Diseñadores, fotógrafos, y ahora llega un momento que dices, bueno, y ahora llega la inteligencia artificial y me va a quitar el trabajo. La reflexión es que creo que cuando te enfrentas a la inteligencia artificial, cuanto más sabes de un tema, más resultados consigues. Es decir, que si tú estás trabajando en imágenes y eres fotógrafo y tú le estás diciendo quiero un objetivo Leica con una apertura de 1,5, con una profundidad de campo de tal, los resultados que consigues sabiendo de fotografía son muy diferentes a los resultados que puedes conseguir sin haber estudiado nada. Entonces, mi reflexión es, creo que cuando tú has estudiado 10 años o 20 años o llevas toda tu vida haciendo fotografías y utilizas la inteligencia artificial, creo que el resultado que vas a obtener no es el mismo de alguien que coge sin tener ni idea de fotografía, se pone con la inteligencia artificial y se pone a hacer cosas. Y eso lo vemos
claramente en los millones de imágenes que cuando entras en Midjourney o en estas plataformas, que es todo igual y es todo horrible, hasta que ves algo que dices, wow, esto sí que es bueno. Claro, la gente que está detrás de esas imágenes tan buenas no es gente que no tiene ni idea de ilustración, de fotografía, de música o de lo que sea, sino que tiene, creo, una experiencia que es capaz de darle los prompts adecuados, porque también es algo muy bonito, ¿no? Hemos pasado a casi hacer poesía con cualquier cosa, ¿no? Porque hay que saber expresarse, ¿no? Los prompts es otra forma de crear impresionante, ¿no? Esa era una reflexión que tenía, y la otra que es ya un poco más pregunta era lo de narrar para uno mismo, o sea, que decías tú, qué fascinante narrar para uno mismo, pero mi pregunta es, ¿narrar para uno mismo sirve para algo? Vale. Voy rápido, porque ya me van a sacar de aquí. Llevar. A ver, sí y no. A tu primera pregunta, ¿vale? Yo tengo dudas, no sé qué pensará Rachel o Chino. Tengo dudas sobre lo que durará este prompt engineering skill. Muchas dudas. No sé hasta qué punto va a ser una competencia, una skill que va a ser demandada, ¿vale? Precisamente porque creo que cada vez los modelos avanzan más y compensan las hipotéticas carencias de quien está preguntando al modelo, ¿de acuerdo? Por lo que tu prompt de hace 6 meses da resultados muy diferentes de tu prompt de hoy en día, siendo el mismo prompt, y yo no he mejorado en competencia, ¿sí? Tengo una duda, una duda que creo que es razonable, pero que creo que también puedo estar equivocado. Evidentemente, conocer el lenguaje fotográfico va bien, pero el lenguaje fotográfico, vas a lexica.art y copias un prompt, lo reproduces y ya tienes una manera muy fácil de llegar a él, ¿de acuerdo? Me refiero a que el coste de este conocimiento es muy inferior al coste del conocimiento anterior del que estamos hablando, ¿vale? Y más cuando lo más sangriento de todos, que los ilustradores cuando lo dicen diciendo, estáis utilizando modelos entrenados con mis ilustraciones, ¿de acuerdo? Con las mías y con las de todos mis colegas y con la de todo el pasado, No hemos podido hablar mucho del modelo, pero es la pieza clave de toda la cuestión, ¿vale? Dudo, pero no puedo decirte que esté en contra de lo que estás diciendo, ni mucho menos, La realidad actual es esta. La segunda pregunta era... La autonarrativa. La autonarrativa, sí. La autonarrativa tiene efectos cognitivos muy beneficiosos, o puede llegar a tener efectos cognitivos muy beneficiosos, ¿no? Se está utilizando ya la autonarrativa para tratar de alguna manera a personas que tienen algún trastorno a nivel cognitivo, ¿no? Ya sea gente mayor, con Alzheimer o con otras enfermedades neurodegenerativas en las que la autonarración ayuda al recuerdo, ¿de acuerdo? Obviamente no nos pondremos solo en este terreno, pero también tenemos la compensación de sentirnos autores de nuestras propias obras y la compensación de sentirnos creadores en un sentido, diríamos, como lo habían sido en el pasado, directores de cine o fotógrafos o pintores o escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto a nivel emocional y cognitivo puede tener efectos muy beneficiosos y además te puede ayudar a explicar esas historias que nunca has podido explicar de una manera estéticamente aceptable, ¿no? Porque te faltaba la competencia para hacerlo, ¿no? Me alargaría un poco más, ¿no? En el sentido de qué quiere decir la autonarración, ¿no? Porque es la interacción con la propia consciencia, ¿no? Y aquí es donde yo sí que lanzaba ya, como ahora os lo dejo a vosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo es la narración cuando quien interacciona es la propia conciencia, ¿no? Como si estuviéramos no en la fotografía, sino como el James Joyce de la creación audiovisual, ¿no? El stream of consciousness, ¿no? ¿Cómo aplicamos este stream of consciousness a la inteligencia artificial generativa?
para crear algo que es de consumo propio. No sé si va a ser finalmente, pero todos los que hemos experimentado mucho con la inteligencia artificial hemos sentido cosas que no habíamos sentido antes de que existiera la inteligencia artificial. Y eso merece como mínimo una atención por parte de nosotros. Pues qué mejor manera de despedirte. O no, pero yo querría quedarme, pero ya la circunstancia has dejado la pregunta perfecta. Muchísimas gracias, Federico. Hablamos. Muchas gracias. Que vaya muy bien, lo siento, porque es como una... I know. Rachel, all right, you. Write me. Yeah. Really nice to Nos see ha dado you. tiempo a crear un dataset de lo que has Exacto. dicho y ahora replicamos. Que vaya tu bien, pensamiento. saludos. Continuamos con si os parece, un par de preguntas más, que hay tiempo, y si no, hacemos una ronda final, que hay más preguntas. Hola, justo se me ha escapado, porque yo quería hablar de lo de la self-narration que ha dicho Federico, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, me parece estupendo volver a reencontrarnos. Me ha parecido mágico cuando habéis hablado del verano de 22, porque yo creo que realmente todos nos vamos a acordar. Y yo me siento afortunada porque justo a principios de ese verano hablé muy a fondo con Óscar sobre todo esto, y luego después de ese verano estuvimos en Londres Chino, Rachel y yo juntos, incluso con Mario, y desde que no nos vemos ha sido alucinante la evolución de todo sobre lo que estábamos hablando hace un año. A mí me interesa mucho el concepto de self-narration, vinculado también al de la co-creation, que también de esto hemos hablado hace un año y yo creo que hay que volver a sacar el tema, ¿no? El cómo ahora estamos viviendo un periodo muy experimental en el que realmente hay esa self-narration de probar, prueba y error y ver hacia dónde vamos. Y es fascinante también pensarlo en términos de pues, cómo empezó el cine, ¿no? Que al principio no era considerado un arte, hubo que luchar mucho, ¿no? Para considerar el séptimo arte, no sé cómo se podrá denominar, el noveno, el décimo, no sé. Entonces yo quería preguntaros un poco en esa dirección, viendo que ahora tenemos este momento histórico en el que hay pues ese diálogo muy íntimo entre la máquina, el ser humano, en el que también yo veo muchas posibilidades a nivel de conocer la condición humana desde ópticas muy novedosas. Lo de los paradigmas que decías antes, Chino, creo que esas nuevas conexiones entre conceptos que han existido desde una óptica alienígena, que es la de la máquina, nos pueden hacer entender aún más nuestra propia condición como humanos, ¿no? Yo en eso tengo mucha fe. Entonces me gustaría saber cuál es vuestro enfoque en relación a esa colaboración, esa labor de co-creación, cómo consideráis que eso contribuye a renovar el panorama del media art. Y luego también esa otra parte de experimentación, hacia dónde nos lleva. ¿Se va a poder consolidar todo lo que estamos haciendo, que igual pues no siempre es arte, sino es un proceso hacia algo que todavía no sabemos qué es? ¿Cómo veis que cómo pueden ser esas próximas fases en ese recorrido que ya han tenido otros medios, otras disciplinas que se han convertido en arte, ¿no? Tuvieron un periodo de transición, incluso la propia fotografía, ¿no? Al principio no se consideraba como arte. Y bueno, un placer. Luego nos tomaremos unos vinos. Did I get that question right? Maybe I'm misunderstanding, but are you suggesting that maybe this is the moment in history where you can compare it to this kind of radical shift that photography had on the canon of the art world, where the binary of the machine-human collaborations becomes something that's hybrid? Maybe even more so. Maybe this is more of a more radical moment where the definition between the binary between human and machine actually kind of stops. I mean, we look at, feminist technoscience, kind of heroines like Donna Haraway, who, many, many years ago sort of proclaimed the kind of end of this binary relationship. Maybe this is the moment in which that relationship is kind of consolidated, and therefore then that breaks down as a mimetic effect the kind of the concrete walls around the traditional
system and barriers towards the art world. I mean, you can look at, you know, that people sort of, there is this kind of argument around the NFT and blockchain kind of shifts, imposing that radical shift as a kind of moment, but perhaps it is the actual collaborative co-creation mechanism that once again comes into focus, and maybe that is the shift. You know, maybe we are witnessing that now, but within the traditional canon of art. So maybe it's not about externalizing something as a radical act, but actually changing from within. I don't know if that's kind of what you were saying. Yeah. Solo un apunte, que bueno, que en realidad es que hace mucho que la noción del arte está como totalmente expandida a través de práctica artística, creación. Entonces quizá esa perspectiva objetual, ¿no? De qué es lo que encuentras al final de un proceso de trabajo, no es lo que debería poner el límite de la legitimidad, ¿no? De la práctica o de la experimentación o de la investigación. Yo, por ejemplo, acabo de terminar un paper sobre el concepto de aura y para mí van un poco por ahí los tiros, que es que el carácter experiencial, lo que rige la autenticidad, no tanto el output, ¿no? Pero claro, ahora está todo tan verde. Claro, pero bueno, yo creo que esa dialéctica, que en realidad justo ahora ya sí que es un poco una falsa dialéctica, quizá en términos de industria o de mercado, sí que es como muy importante esa perspectiva objetual o de producto, pero yo creo que en términos de práctica e investigación hace ya, bueno, mi punto de vista, ¿no? Sí, la performance no es tan nuevo. No que no sea tan nuevo, porque es eso, que no hace falta ni siquiera irnos muy lejos, ¿no? O sea, como que tenemos las estrategias discursivas y tal para dar por hecho que está legitimado en cuanto a investigación y proceso de creación. Lo que me parece claro es que esta conversación da para seguirla con unos vinos, o sea, es el momento perfecto para abrir el debate. Yo solo pediros una última reflexión, es muy naif, pero a mí siempre me encanta, ya que os he tenido aquí, preguntaros, y acabamos y seguimos la conversación todos, que es mucho más agradable y mucho más enriquecida con vino. De si, ya sé que lo que me vais a decir, que no tenéis una bola de cristal, bla, 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 pero ¿cómo os veis en 10 años? ¿Cómo piensas que será tu vida en 10 años, sabiendo lo que está pasando en solo unos meses? No sé si quieres empezar tú y acabar con Rachel. Pues, o sea, ya hemos llegado a un punto de la historia que la bola de cristal ya no sirve para absolutamente nada, porque ya es imposible predecir ni dónde vamos a estar en un año. También veamos qué pasa con las elecciones americanas, que es otro tema que no estamos tocando hoy. Pero en cualquier caso, la velocidad de esto es tal y es tan exponencial que es imposible ya ningún tipo de predicción. Lo que está muy bien de la inteligencia artificial y lo que me gusta que de repente abre mucho debate, y lo he visto en otras cosas, otras charlas, de repente nadie levanta la mano y de repente aquí claramente todo el mundo... Y no hay dogmas porque nadie sabe nada, ni siquiera los expertos en esto como Rachel y Frederic, pues saben pues hasta dónde llegan, porque no hay ni siquiera una teoría de la inteligencia, no hay nada, está todo por hacer y por descubrir. Entonces estamos en un momento, hasta ahora, por lo menos en el momento en el que estamos ahora, es un momento que no hay dogmas, totalmente abierto. Y bueno, eso siempre hay una parte muy esperanzadora de eso, y la tecnología en general yo creo que es neutra, depende de las manos en quien caiga. Pero seguimos vivos entonces, ¿no? Sí, hay una cosa que no entiendo, esta idea de que la inteligencia artificial nos va a acabar con nosotros. Todavía ninguno de estos, de esta gente que nos ha dicho exactamente qué va a hacer, que van a dar unos botones. Por cierto, recomendar una película antes que se llama Colossus Project, quizás se llama el Proyecto Coloso, es una película de los años 60, vi el otro día por primera vez, que los americanos crean una máquina una película hecha durante la Guerra Fría, crean un gran ordenador que controla todo, y la Unión Soviética en paralelo también.
y se crea, empiezan a hablar entre las IAs y es una película buenísima donde se ve en los años 60, aparte de lo que ya predijo Kubrick, cómo veían que iba a pasar con esto. Siempre había una cosa muy tecnofóbica, siempre alrededor de... Y yo he de decir, yo siempre he sido muy tecnófobo y he dejado de ser tecnófobo en el famoso verano del 22. Te ha cambiado la vida el verano ese. Me ha cambiado la vida. Fue un poco como el verano del amor, como The Summer of Love del 69. Pues un nuevo Summer of Love creativo, artístico. Okay, yeah. Y dejé de ser, ya tengo una parte mucho más tecnófila que nunca la había tenido hasta ahora, gracias a la inteligencia artificial. Agreed. I mean, yeah, I mean, I think that the big thing to take away is, technology is never neutral, and that there is this codependent relationship that we're building up, and I think it is this kind of dialogue that then becomes a fragmented discourse. So we start with a dialogue, we start with a binary, and then we're now at this stage where this binary is becoming, fragmented. And where does that take us? And I think that's exciting. Yeah. Pues con este Excited seguimos la conversación, la pasamos a tener aquí todos juntos, ellos van a seguir, estamos todos aquí. Muchísimas gracias y la conversación continúa. Esto acaba de empezar nada más. Muchas gracias.